Sí.
Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Bienvenidos a la sesión de hoy. En primer lugar, quería pedirles disculpas porque el día de ayer, por un motivo de fuerza mayor, tuve que suspender la clase. A través de su delegada, estado viendo para que podamos ver cómo recuperamos la clase de ayer, que eran 3 horas. Hay dos opciones. Tendríamos que ver la que mejor se acomode a su disponibilidad de ustedes sin que haya algún perjuicio, ¿no? Podría ser el viernes 26 en las 3 últimas horas que ustedes tienen libre, o caso contrario, si la mayoría podría ser el día siguiente, que es el día sábado, a partir de las 9 o 10 de la mañana, no habría ningún problema. Eso lo vemos, de repente hacemos como que un formulario para que llenen la disponibilidad de todos, o en todo caso contrario, le comentan a su delegada para que ella me haga llegar la información. En todo caso, las gracias por su comprensión y espero que no vuelva a ocurrir esta incidencia que pueda alterar no solamente el orden de las clases, sino también el tiempo que ustedes también lo tienen destinado para otras actividades. Entonces, el día de hoy voy a compartir pantalla para poder pasar la lista de asistencia. Así que, como siempre, por favor, me a través del chat, o si no a través del micrófono, me avisan que están presentes, por favor. Entonces, a ver, creo que estamos ya casi en la mitad. Como siempre, yo paso luego la lista también para el resto, así que vamos a iniciar. Aguirre, Presidente, profesora, buenas noches. buenas noches, gracias. Agurto, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Michelle, Melissa. Presente, profesora, buenas noches. Michelle Ancheli. Ya, gracias, Michelle. Melissa, Buenas noches, profesora presente. gracias. Stuart Aparicio. Dana Arias. Víctor Atúncar. Víctor Beldi. Carol Buendía. Profesora, muy buenas noches, profesora Víctor Beldi. Ok, gracias, Víctor. Carol Buendía. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Manuel Calderón. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Roberto Calla. César Campos. Pedro Capristano. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, Pedro. Miguel Córdoba. Nelly Espino. Rocío Gutiérrez. John Guamaní. Presente, profesora, buenas noches. Sí, John, gracias. Gladys Lescano. Yael Mirano. Gracias, Yael. Catherine Muñoz. Presente, profesora, buenas tardes. Gracias. Juan Obando. Buenas tardes, profesora presente. Gracias. Jonathan Pajuelo. Presente, profesora, buenas tardes. Gracias. Ana Buenas Paredes. noches, profesora. Disculpe, el escano presente. Sí, Sí, disculpe que la moleste. Ahí está bien, ya no te preocupes. Gracias. Ana Paredes. Buenas noches, profesora presente. Gerson Parodi. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Pascual Ramos. Cristian Romaní. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Jorge Sarmiento. Me parece que... Presente, buenas tardes. Gracias. Luis Simón. Gonzalo Suárez. Kiara Tirado. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesora presente, Kiara Tirado. Ya, gracias. Miguel Velázquez.
Alan Zavala, Natalia Sea. Buenas tardes, profesora, presente. Gracias. Y Roxana Zuni. No, todavía no está la compañera. Voy a copiar el tema de hoy para la asistencia. Vamos a guardar. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar. La semana pasada estuvimos viendo sobre una breve evolución histórica de la escritura, pero para los siglos I al siglo XIII. Como nuestro curso está dedicado justamente a revisar la documentación que es del siglo XVII y XVI, que ya hemos ido practicando y que dejamos justamente la lámina de la semana pasada a medias y que con gran éxito ustedes habían podido leer porque, como les había comentado, ¿no? Siempre cuando nos sometemos a una escritura, un documento de ese siglo, primero hay que contextualizarlo, sin antes tratar de adivinar alguna palabra, porque lo que nos va a causar adivinar alguna palabra va a ser indicar o transcribir una palabra que no es ni siquiera de la época, porque como les mostré, existe un diccionario incluso con términos que ya para nuestra época actual, este siglo XXI, pues ya han caído en desuso, o sea, son palabras que han caído en arcaísmo. Entonces, imagínense nosotros transcribir o colocar o leer una palabra que no es propia del siglo, podemos tergiversar justamente nuestro documento. Y nos hemos topado con documentos, recuerdo de las primeras clases que hemos visto, ha sido unas correspondencias, que era un poco la manera de ver cómo era el lenguaje un poco coloquial, muy diferente a la documentación oficial, que es, por ejemplo, la que vimos. Recuerdo que la siguiente clase, que era un oficio, y luego estuvimos viendo en la clase anterior una escritura, que era una escritura de un inventario y una almoneda de bienes. En el inventario, como se decía, era pues una descripción de los bienes que había dejado en este caso el padre de Pascual Rojas, si no me equivoco, y que teníamos una serie de numeraciones de ítems y que fácilmente por la asociación que tenían, porque era mobiliario de la época, ropa y otros enseres, era, digamos, de alguna manera ya nos fuimos habituando a la lectura de los documentos, de lo que se indicaba ahí. Pero nos vamos a tocar con otro tipo de documentos que de repente tienen otro carácter. Las escrituras tienen una infinidad. Las escrituras pueden ir desde el testamento, de las cesiones, arrendamiento, ventas, codicilios, que seguro que ustedes en algún momento en el curso de Paleografía 1 lo deben haber ya visto. Entonces ahora vamos a intensificar la lectura, pero ya de esta letra, pues la letra cortesana y la procesal, y sobre todo la procesal encadenada, que siempre nos da un poco de confusión. Pero para llegar a eso, siempre tenemos que refrescar o regresar un poco a cómo es la evolución y poder comprender eso. Justamente les quiero comentar que esta semana estamos llevando un curso de capacitación personal del archivo y también algunos alumnos, creo que de la Escuela Nacional de Archivística, de los archivos nacionales de Corea. Entonces, hoy día justo nos han estado hablando sobre la cultura coreana y un poco también de la escritura y la pronunciación. Entonces, uno cuando está acostumbrado o ya tiene la tradición del castellano, pues es bien complicado porque ellos tienen un tema de la vocalización, del tema que utilizan aquí para ciertas letras, y es muy interesante, ¿no? O sea, es otro mundo. Entonces, vamos a repasar entonces siglo XIV al siglo XVII. El desarrollo un poco de la escritura española del siglo XIV al siglo XVII. Recuerdo que comentamos que existió justamente la escritura gótica, que justamente devenía ¿de dónde? Justamente de la arquitectura, de la forma arquitectónica. Y esta letra justamente va a tener esas características
de estos monumentos. Entonces, en la península va a haber ciertas variaciones especiales en Castilla con uso de rasgos algo redondeados y frecuencia de enlaces entre cada palabra. Vimos que esto de que las palabras estén enlazadas nos va a crear bastante confusión. Sin embargo, yo les he recomendado, y seguro que sus docentes de paleografía le han recomendado que cuando uno lee los documentos, no tiene que adelantarse. O sea, puede ser muy bien que nos adelantemos a lo que está escrito, pero es mejor con mucha paciencia hacer una lectura general y luego ir leyendo palabra por palabra, porque recuerdo que algunos grupos algunos grupos sí tenían mejor práctica, pero otros indicaban otra frase que no era correspondiente a lo que se decía en el documento. Entonces, tenemos dos tipos de letras que se van a caracterizar justamente, ¿no? Una letra de privilegio, que va a ser justamente estos tipos de documentos que va a tener una tipología que la letra era redondeada, sin rasgos, bastante cuerpo, y que va a ser una letra de transición a la redonda del siglo XV. Sobre todo utilizada en los privilegios rodados y en los libros que están bien escritos. Y la otra letra, que es la letra de los albalaes, que seguro que ustedes ya lo conocen, que es algo estrecha, con trazos muy delgados, rasgada y bien parecida justamente a la cortesana y procesal del siglo XVI, es decir, similar a la que seguro que ustedes conocen, el protocolo ambulante de los conquistadores, que es justamente una documentación del siglo XVI, del año 1533. Se utilizaban sobre todo en las cédulas o cartas de menor importancia por aquellos monarcas o las correspondencias que podían haber entre vasallos, ¿no? Este es, por ejemplo, un privilegio rodado de Fernando III, concediendo a Cartagena el fuero de Córdoba, ¿no? Y este documento está en el Ayuntamiento de Cartagena. Si bien esta imagen no es tan notoria porque el peso no permite cargar imágenes de muy alta resolución, uno puede entrar y de seguro que ya los que están haciendo ya sus trabajos grupales ya han ido indagando las páginas de los archivos donde están colgadas justamente la información o los documentos digitalizados, ¿no? Seguro que ustedes también conocen ya el portal PARE, que es un portal que nace justamente a fines del milenio pasado y que ha permitido a lo largo de estos más de casi 30 años que la documentación de los archivos españoles, pues digitalizada y descrita, pueda ser cargada y descargada también, ¿no? Entonces, que la letra de los albalaes tiene un alfabeto muy similar a lo que hemos estado repasando las clases pasadas, o las dos clases pasadas, ¿no? Que estuvimos viendo más o menos cómo a lo largo de los siglos ciertas consonantes y ciertas vocales han ido variando en su forma, ¿no? Pero en algunos casos, algunas han mantenido, o sea, no ha habido una variación muy marcada, ¿no? Por ejemplo, la letra A y la letra F y lo que sí recuerdo muy bien que vimos, por ejemplo, era la letra J, ¿no? Que tenía una particularidad que podía leerse de diferente manera. Yo les he subido en el aula virtual, voy a ver si ahorita lo puedo compartir. En el aula virtual les he subido material, voy a mostrarles. Les he subido material para que ustedes puedan ver algunos diccionarios, no sé si ya lo tienen o lo han descargado en algún momento. Lo voy a mostrar. Profesora, el que está dentro de la sesión 9. Dígame. ¿Dentro de la sesión 9? Sí. Bueno, que justo quiero abrirlo. No, está al final, le he puesto como bibliografía y he colocado algunos textos.
Sin embargo, tengo otros más, no sé si alguno de ellos ustedes ya lo tenían, pero voy a subirles más, sino que como pesan bastante, porque pesan algo de más de 120 megas, entonces los voy a reducir y los voy a volver a subir, porque tengo como 5 más, de repente ustedes lo han visto. Ahí están, me parece que hay un diccionario tipo, que en algún momento Víctor me dijo, no, profesora, un diccionario o algo que nos sirva de referencia para poder reconocer ciertas palabras, aquellos que de repente nos resulte un poco más complicado poder reconocer algunos términos. Entonces, les quería enseñarles esto al inicio de la clase, pero aprovechando que estamos justamente viendo estas variaciones de las letras, o sea, de las consonantes y las vocales, acá les muestro. Este es un texto muy interesante, aquellos que quieran profundizar, y no sé si lo han visto en diplomática, sobre el uso del papel sellado en el Perú colonial. Y algunas cosas sobre medidas, que eso lo vamos a ver la siguiente clase todavía cuando veamos todo lo que es los numerales y dos manuales de paleografía castellana, que les va a servir al menos para que un poco siempre hagamos este refresco de la información. Entonces, vamos a seguir con la clase, me voy a mover esto de acá. Ya, entonces, ya habiéndoles referenciado lo que he subido, para que ustedes lo tengan en cuenta, voy a ampliar esto para que se vea un poquito más. Si no, no lo van a ver. No estoy en mi equipo, estoy con otro equipo. Ya, listo. Entonces, aquí, lo que yo les he mostrado en los textos, van a encontrar similitudes a lo que está justamente aquí en la pantalla, ¿no? Vamos a ver justamente ciertas palabras con características, ¿no? Por ejemplo, una que va a ser bastante común es justamente la palabra que se utiliza como enlace en diferentes documentos, escrituras, ¿no? Y justamente vemos esta evolución justamente de la letra de los albalaes, que tiene una característica de los signos abreviativos y especiales. Se utiliza mucho la abreviatura, por eso es importante que nosotros visualmente sepamos reconocer, ¿no? Por ejemplo, acá también está la otra forma de la palabra que es muy usual que vamos a encontrar, que es una especie de arroba, pero ya con una pronunciación muy abajo, un largo, un caído y envolutado, ¿no? Se va a utilizar mucho en las volutas, ¿no? O las partes de las extensiones, ¿no? Que sobrepasan y redondean justamente la palabra, ¿no? Entonces, estas son algunas de las abreviaturas que se utilizan o que se utilizaron de manera más común, por ejemplo, la palabra merced, ¿no? Que eso creo que es una palabra bastante recurrente entre los documentos que encontramos, ¿no? Y en el caso de las mayúsculas, ¿no? Es similar a lo que hemos estado ya justamente revisando, ¿no? Una diferencia muy sustancial era que, a pesar de que este tipo de escritura es del siglo XV, XVI, e incluso es un poco hasta más complicada que la propia del siglo XII, cuando estuvimos hablando justamente de las letras mayúsculas, grandes y pronunciadas, ¿no? Permite justamente una lectura más rápida, ¿no? Entonces, acá vamos a ver justamente también la abreviatura sobre letras expuestas, es decir, vamos a encontrar justamente, por ejemplo, la palabra cuando, ¿no? Utilizamos justamente la letra Q, la abreviatura de DO al final, sobreexpuesta sobre todo el documento, ¿no? Redondeando justamente el documento. Acá lo voy a agrandar para que podamos visualizar. Otra por ejemplo, es escribano, que vamos a encontrar justamente acá, ¿no? Siempre, no solamente bastaba que se colocara el nombre del escribano, sino que también si era un escribano público o era un escribano de cabildo, o tal vez era un escribano numerario, ¿no?
esa clase de escribanos lo voy a hacer junto con ustedes cuando nos toque la semana de exposición. Ustedes exponen y yo también mi tema de exposición para ustedes va a ser el tema de los escribanos, como habíamos quedado ya en clases anteriores. Entonces, ¿cómo se va a empezar a usar o dónde se va a empezar a usar esta escritura del tipo cortesana en el siglo XV? Y es de la que nosotros hemos ya de algún modo hemos visto o hemos estado de alguna manera indagando, ¿no? Esta ley de escritura cortesana se va a utilizar justamente en el Consejo y la Cancillería Real. Y va a ser usada no solamente por los escribanos en la corte, sino por ciertos particulares. Cabe indicar que el acceso a la escritura pues no estaba, no era para todos, ¿no? Entonces, habían solamente ciertos sectores que podían tener justamente el dominio de la pluma y de la escritura, ¿no? Esta se alternó con la letra bastardilla o itálica o con la redonda, que es la alemana, y la procesal. Sin embargo, en algún momento vamos a ver que la procesal predominó. Se empieza a conocer a partir del siglo XIV y procede justamente de la letra albalaes, que estuvimos viendo justamente en las láminas superiores. Y se va a diferenciar solo por la redondez de sus trazos. Si por ahí otra vuelta vuelven a googlear un poco el protocolo ambulante, que es un ejemplo muy claro justamente de un tipo de escritura cortesana, se van a dar cuenta que a pesar de que tiene trazos bastante caídos, sí guarda regularidad en el redondeo de las letras, ¿no? Es apretada, menuda y hace poco uso de abreviaturas y está extremadamente ligada, ¿no? De alguna manera, cuando decimos apretada y menuda, quiere decir que es pequeña, es muy pequeña y está demasiado junta. En parte uno diría, pues, es más fácil de leerlo. Sin embargo, puede estar tan apretada que no permite justamente, pues, diferenciar una palabra porque puede unirse de repente alguna consonante con una vocal o trasvasar justamente, ¿no? Entonces acá dice que está extremadamente ligada, es muy fina, ¿no? Y los rasgos finales se prolongan en forma curva, ¿no? Cerrando dentro de cada sí, cada palabra. Es decir, similar a esto de acá, ¿no? Es similar como que a este redondeo. Ahorita voy a buscar un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo más o menos de la palabra. Es decir, cuando finaliza la palabra, se hace un redondeo. Aquí no tengo un ejemplo, pero encontrar más abajito un ejemplo, ¿no? Que de alguna manera es como si este inicio de Martín estuviese invertido, ¿no? Y al final, en vez de terminar suelto, se redondea para completar la palabra ya. Entonces, estas características son las que van a predominar justamente en la escritura cortesana. Un ratito voy a ver el chat para ver. Allá, la asistencia. Pensé que había alguna consulta. Entonces, en las diferentes formas que vamos a encontrar justamente en la escritura cortesana, vamos a encontrar estas palabras. Aquí se ve un poquito, como les dije, borrosos. Sin embargo, en el material que yo les he subido, ustedes van a poder encontrar de manera alfabética justamente la transcripción de algunas palabras que figuran por aquí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra alcaide. Justamente hablamos que la A, recuerdo que lo vimos hace una clase o dos clases, la A era una letra pues como si fuese una U invertida sin la línea que atraviesa, la línea horizontal que atravesaba. Sin embargo, cuando nosotros encontramos esta grafía como si fuera una U invertida, nos estamos refiriendo justamente a la A, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos enfrentemos a un tipo de documentos nunca vamos a adivinar, o sea, no es que uno va a adivinar qué es lo que dice, sino que nosotros vamos a imprimir nuestro diccionario, si lo queremos llamar así, del alfabeto del siglo XVI y del XVII, con las formas más comunes de escribirse las vocales y las consonantes, y que luego, cuando nosotros vamos a leer, vamos a encontrarlas
justamente formando palabras unidas. Entonces no va a ser tan complicado. O sea, si bien se dice que la paleografía se caracteriza por aprenderla a través de la práctica, sin embargo, la práctica tiene que estar unida con un documento de apoyo. Es como cuando nosotros empezamos a aprender un nuevo idioma, por ejemplo, el inglés, ¿no? O sea, por más que asistamos a las clases, no vamos a comprender o aprender sin que nos nazca justamente la curiosidad de ir al diccionario y revisar qué significa cada palabra, ¿no? Entonces, esta es un poco las diferentes formas que vamos a tener de la escritura cortesana. Voy a ver un poquito el chat. Allá, asistencias. No se preocupen, chicos, que dentro de un ratito voy a volver a pasar lista para verificar justamente que estén presentes, por favor. Ustedes saben que la clase también se está grabando y que tenemos que estar atentos porque estamos ya cada semana avanzando y tenemos nuestros trabajos grupales y también tenemos nuestro examen parcial. Entonces, aquí vamos a ver las diferentes abreviaturas que nos vamos a encontrar en nuestros documentos, ¿no? ¿Y por qué se abreviaba, no? Pues justamente para ahorrar espacio por el tema del papel, ¿no? El papel. Entonces va a haber muchas abreviaturas ¿no? comunes, la palabra para, la palabra que, ¿no? Estos solamente son algunos ejemplos que ustedes ya justo se van a tocar. En el siglo XVI tenemos también pues, el uso de la escritura procesal. ¿Y cómo se va a diferenciar la escritura procesal de la cortesana? Es una escritura un poco más tendida, es decir, ya no está tan apretujada. Es de un mayor tamaño y va a ser abundante en enlaces, ¿no? Va a ser abundante en enlaces. Hay una mayor irregularidad en la separación de las palabras, que eso de repente nos puede traer confusión, porque nosotros podemos de repente mezclar o confundir de repente una palabra con una palabra que puede sirva de unión o enlace, ¿no? Hay rasgos adicionales, superfluos y prolongados. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que estos rasgos pueden, en vez de ayudarnos a leer mejor el documento, lo que pueden hacer es que nos distraen de la lectura, es decir, que pueden hacer que leamos otra palabra en vez de, pues, de lo que está ahí, ¿no? Y hay una frecuente ligadura y abreviaturas estilizadas justamente al inicio de los renglones y al final para completar las líneas y poder completar el cuerpo, la columna de las planas, es decir, de las líneas de las que está compuesta justamente nuestra documentación. Y una de las razones por qué se hacía justamente esta letra, pues se crea una letra más confusa, es para poder de alguna manera poner una barrera, pues, ¿no? De que solamente ciertas personas podían tener acceso a la escritura, a la lectura de la documentación, ¿no? Porque imagínense, al hacerse masivo o el uso de la escritura por más personas, esto podía jugar en contra de los intereses de los privilegiados. Entonces, esas son una de las razones. Es como cuando recuerdo que el compañero Capistrano me preguntó y fue el motivo de que dije que iba a ser el tema de las escribanías, era porque cuánto era el costo que se hacía por hoja, ¿no? Hubo reglamentación en el siglo XVI para que hubiese un tamaño proporcional de la escritura por pliego de hojas. Sin embargo, a pesar de la reglamentación, pues esta no se llegaba a cumplir, ¿no? Entonces, estoy reuniendo, como les había dicho, información para poder hacer como que una línea de tiempo. Estoy consultando también a un historiador que él trabaja mucho lo que son las escribanías, pues, para poderles dar un contexto mayor sobre ello, ¿no? ¿Qué pasa con los signos de abreviación en la escritura procesal? Se van a unir con rasgos envolventes o se separan y forman, ¿no? Tal vez líneas horizontales, curvas, ¿no? Cubriendo palabras enteras. No, qué pena que no tengamos la clase presencial porque solido hacer en las clases un poco sacar a los alumnos para que puedan dibujar justamente las letras, pero creo que en la función de pizarra, la siguiente clase podemos practicar algunas palabras, así que en la siguiente clase
que tenemos 3 horas, que es el martes, sí, de repente en la última hora, que todos ya creo que están en casa, vamos a utilizar la pizarra y vamos a justamente tratar de imitar el trazo de lo que nos está hablando justamente de la escritura procesal, porque sé que ahorita están algunos todavía en camino a casa o están con el celular, entonces es muy complicado hacerlo de eso. Entonces tratemos de que la próxima clase, en la última horita, estemos con la computadora tal vez, con el mouse, para que podamos hacer este ejercicio de a qué se refiere con estos rasgos envolventes. Sí, Pascual. Profesora Celia, buenas noches. Consulta, para el siglo XV ya había aparecido la primera gramática castellana y esta pues propone reglas, ortografía, por ejemplo, sintaxis. Pareciera ser que no ha tenido influencia sobre estas escrituras, ¿o me equivoco, profesora? Lo que ¿Cuál pasa ha es sido su que importancia e influencia? Gracias. sí, lo que pasa es que si bien existe una normativa, había como que ciertos conflictos propios también de dictaminar las reglas que habían con este sector de los escribanos. O sea, no había la normativa, pero no se cumplía al pie de la letra, ¿no? Había un tema justamente, como les indiqué hace un rato, el tema económico, ¿no? Entonces había cierta libertad y hablemos también que existía un gremio. Los escribanos conformaban un gremio muy importante. Entonces, justamente yo le decía que hubo también una reglamentación que decía que no se podía eh, escribir de una manera pues enorme, como hemos visto en algunos documentos, ¿no? Sin embargo, esto era en algunos casos letra muerta y no había una especie de fiscalización que pudiera ir contra estos diferentes escribanos. Los que en cierta medida van a cumplir algo de la reglamentación que se habla son aquellos escribanos, por ejemplo, que formaban parte los escribanos de cabildo, ¿no? Los escribanos del rey, que también hay, ¿no? Pero tenemos los escribanos públicos, que a veces en algunos casos eran escribanos públicos y de cabildo, ¿no? Los escribanos públicos eran los que más infringían justamente las normas que se dictaminaban. Ese es un poco el panorama que ya se ve justamente en el siglo XVI y en el siglo XVII lo vamos a ver muy ampliamente justamente con esta escritura procesal encadenada, pero que era demasiado exagerada, ¿no? Y que esto significaba justamente pues atentar un poco contra el bolsillo de aquel que quería justamente eh, em, ir al notario pues justamente para validar algún tipo de venta o arrendamiento. Cuanto más pliegos tenía esa escritura, pues más tenía que pagar. Entonces, eso es un poco, ¿no? La diferencia, ¿no? De los tipos de funcionarios y también su cumplimiento que tenían justamente pues de la normativa de la época. Entonces, eso es un poco de lo que podría comentarte, Pedro. Entonces, vamos a continuar. Justamente aquí está, ¿no? Lo que les estaba comentando, ¿no? Un poco de las normativas, ¿no? Desde su aparición, ¿no? Se fue degenerando, no respetando las reglas de las figuras de las letras, ni de los enlaces, ni de la separación de las palabras, ¿no? Aquí justo. Isabel la Católica propuso normas para detener los progresos de esta escritura, ¿no? Justamente a través de una carta arancel del año 1503, dispuso que los escribanos de los consejos extendiesen sus escrituras con buena letra, cortesana y apretada, y no procesada, ¿no? ¿Y qué más decía? De manera que las planas sean llenas y que en cada una haya por lo menos 35 reglones y 15 partes en cada reglón, ¿no? Esta disposición extensiva se hacía a los escribanos del reino por el arancel mediante ciertas ordenanzas, como fue esta del 7 de junio de 1503. Y el propósito era, pues, la carta arancel y su disposición complementaria, ¿no? Evitar el aumento del tamaño de las letras, ¿no? Y también procuraba impedir los progresos de esta letra, que no era sino la corrupción de la letra cortesana, ¿no? Y también el uso excesivo de las abreviaturas, ¿no? Las abreviaturas, tanto la procesal como la cortesana, a pesar de que
difieren porque estamos hablando de una letra muy apretujada en un caso y la otra la estamos viendo que es un poco más distendida, pero también puede ser separada, siendo la primera menos correcta justamente por sus trazos grandes, ¿no? Con signos y caracteres muy complicados, envolutadas, si queremos decir, ¿no? Y dio origen a muchas protestas, ¿no? Eso es un poco justamente lo que te estaba un poquito responde también ampliamente lo que te estaba comentando, ¿no? Entonces, Profesora, sí, el uso de la imprenta o la influencia de la imprenta me imagino que habrá alineado esto, puesto que con los tipos y a sus lectores no creo que había mucha distorsión. ¿Es correcto eso? pero la imprenta es otro tipo de documento que tiene otro tipo de alcance. Las escrituras o los documentos, estamos hablando que el uso de la imprenta se caracteriza justamente por hacer extensivo la llegada de cierta información de manera un poco más masificada, pero de documentos que salían, por ejemplo, de la Cámara del Rey o documentos generados justamente en los cabildos o en las escribanías, no era a través, o sea, no estamos hablando de un tipo de documento de origen masivo como podría ser la imprenta. Entonces, son dos cosas muy diferentes, ¿no? O sea, tenemos otro tipo de documentación, si le podemos llamar hasta de carácter bibliográfico, pero estamos hablando aquí de la documentación justamente de los manuscritos. Ok, profesor. Son muy diferentes. Ajá, sí. Gracias. Sí, aquí al contrario. Entonces, tenemos algunos fragmentos justamente de la escritura procesal para poder darnos cuenta de lo que estamos justamente hablando, ¿no? Y es justamente esto, ¿no? La deformación, disculpen que voy a mover esto en mi pantallita que se mueve. Estamos hablando justamente, ¿no? De esta deformación de estas letras grandes. Me hace recordar cuando uno recién está empezando a escribir, ¿no? Y que todavía no tiene un dominio o una proporción del tamaño, tiene unas letras muy gigantes. Entonces, esta escritura procesal se caracteriza por eso. Y a pesar de que uno dice, ya no es apretujada justamente como la cortesana, que la cortesana es muy apretadita y que no me permite leer, pero esto era como que la parte contraria, ¿no? Que, al contrario, no me permite diferenciar una palabra a la otra y la tiene enlazada, ¿no? Ahorita, por ejemplo, esta imagen que se puede ver tiene una transcripción paleográfica en la parte inferior, ¿no? Que justamente dice, ¿no? En la primera línea se lee, ¿no? Dice, ¿no? Tiene un, y está unida, tiene con tiene un ingenio, si es que de repente nosotros no tenemos la transcripción en la parte inferior, de repente sería nulo poder leer lo que dice ahí, ¿no? Y esta letra de acá, que es la en, que eso lo hemos visto, recuerdo en alguna lámina, en los, dice, ¿no? En los, y están unidos, ¿no? Están unidas justamente las dos palabras, ¿no? Formando una sola, ¿no? Están en los sauces, la U exageradamente justamente trazada, en los sauces, en la palma y otro en esto, la O exageradamente envolutada, ¿no? En esta. Y podemos ver que estamos hablando solamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 palabras que estaban en un pliego. Estamos hablando, el pliego es similar al que nosotros conocemos como la 4, un poquito más es la medida, pero no más. Y por lo general a veces dejaban unos márgenes muy grandes. Bien. Vamos a ver otro documento, que eso va a ser supongo que todavía en 3 semanas, porque no quiero asustarla, pero sí en la que solamente hay 4 palabras contaditas en una sola línea, en un solo regla. Entonces, esto de aquí, justamente pues iba como no quiero llamarlo como una protesta, pero sí era
una especie pues de rebeldía, digamos, de la época, ¿no? De escribir de esta manera, ¿no? Entonces, aquí está todo el pliego, ¿no? Justamente para que lo puedan ustedes revisar y más o menos darse cuenta justamente de las características que tenía este tipo de letra, ¿no? Entonces, aquí tenemos también justamente otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo en el que también podemos ver incluso menos palabras por regla, ¿no? Todos están incluso con su transcripción en la parte inferior. ¿Ustedes habían visto ya este tipo de escritura de repente con el profesor de Paleografía 1? ¿Han por ahí leído algún tipo de documento? ¿Alguno de ustedes? ¿O ha hecho algún tipo de práctica? A ver, me gustaría que alguno de ustedes me comente de repente. Pascual, de repente tú, Pascual, que... Bueno, profesora, Ujú, sí, un poco al final, pero ujú. como creo que fue al final. Ah, ya. Ujú. Pero no por curiosidad no han revisado, por ejemplo, siempre les pongo un ejemplo muy cercano que es el protocolo ambulante porque es el que tiene en una página el documento, la imagen digital, o sea, impresa ya, ¿no? También si es que quieren en la versión digital y en la transcripción al costado, ¿no? Porque esa es la que nos permite justamente ver comparar ciertas palabras, abreviaturas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Este es un poco el ejemplo, gracias Pascual, este es un poco el ejemplo que les indicaba, similar a esto, hay mucha documentación de este tipo. Incluso no solamente estamos hablando de un distanciamiento o está como la letra distendida, o toda la palabra distendida a lo largo del renglón, sino que también hasta vemos una entrelínea muy marcada, ¿no? O sea, si de repente la entrelínea era más apretujada, de repente 3 o 4 milímetros, vamos a ver que hasta podías llegar hasta a 1 centímetro, ¿no? Entonces vamos a ver justamente pues este decaimiento, ¿no? Justamente de la escritura, ¿no? Entonces acá ponemos más ejemplos, aquí también para que ustedes, todos estos ejemplos son para que ustedes luego repasen, revisen y se puedan ir entrenando un poco en la lectura de este tipo de documentos, ¿no? Uno va aprendiendo justamente ciertas similitudes que si bien todos los escribanos tenían diferente grafía, no es que todos escribían igualito, todos los escribanos van a escribir de manera, pero la característica es que si se ponen de acuerdo para poder, por ejemplo, hacer demasiados caídos, demasiadas volutas, por ejemplo, acá en la palabra en él, ¿no? Acá vemos justamente la palabra en él, ¿no? Que si yo tapara esto de aquí, esta palabra acá inicial, la E, yo podría solamente leer N, E, I, L o S, porque también es una forma de escribir S. Pero no, la tengo que leer en el contexto justamente, sabiendo que justamente para este periodo se escribía de esa forma. Entonces aquí podemos ver justamente, ¿no? Algunos ejemplos. Aquí la palabra otros, que lo vimos hace un momentito, que es una especie de voluta, pero invertida, ¿no? Profesora. ¿Sí? Sí. Mientras estuvo pasando el texto, estuve visualizando que la letra Y y Ujú. la letra son bastante parecidas. La letra Solamente Y con la J. la L, con la L. La Y con la L. A ver, ¿cuál? Hay en ese texto, a ver, sí, hay. En la parte de Tercer la, renglón. claro, de la línea 1 y 2, la I, ¿no? Son algo parecidas, la griega, pero en la Ajá. 3, que vendría a ser los que, esa L parece una Y, ¿no? Pero solamente se diferencia por la parte de la puntita que es media. No. Disculpa. Aquí arriba dice poniendo, que es la I. Mira, esta de acá es la I. La Y. Poniendo. Sí. Y aquí hay una I, que es el enlace ejecutando.
Pero si te das cuenta acá, es tra, solamente es tra. Y aquí esto es los. Los. De lado, Los. a la derecha. ¿Los qué? Eso vendría a ser una Q. Sí, ajá, Se los qué. Ajá, no, sí, no tiene similitud. Acuérdense que la letra I tiene bastante similitud con la letra J. Lo vimos la clase anterior. Incluso la J tiene cierta similitud, como puede confundir con la letra Z. Esa es así un poco las semejanzas que hay entre esas letras. Por eso, lo que sí indicamos que hay una característica muy común, que la L no va a tener demasiado alto, no va a ser muy alto, muy por encima del reglón de las minúsculas. Muchas veces incluso la van a escribir como si fuera una letra E. Profesora, Ajá. ¿se podría decir, profesora, que así como hablan, leen, escriben? No tiene nada que ver la fonética con lo que escriben. ¿A qué te Muy refieres? bien. ¿En particular en alguna palabra? Bueno, al ver todos esos gráficos, estas Ajá. letras, diera la impresión de que hablaran probablemente de manera distinta, porque si consideramos que hay distintos escribanos en un mismo espacio geográfico, escribiendo de distinta manera, su público pareciera ser que es para un público reducido de cada escribano tendría un círculo, pareciera ser. Por lo tanto, la manera de cómo se expresan los notarios o los escribanos tendría su peculiaridad. Por eso, por eso pensé que el hecho de que la gramática apareciera, todos se alinearan. Por lo que veo, no es así, por lo que usted también nos acaba de mencionar. Ujú. Lo que pasa es que si bien sí en la península vamos a ver que hay diferentes regiones, ¿no? O estamos hablando, por ejemplo, de Castilla, que es el que nosotros provenimos, el que proviene de allá, sí hay cierta similitud. Y, por ejemplo, aquí cuando hemos revisado escrituras de diferentes notarios, no se percibe esa diferencia de la escritura, salvo por suavemente alguna grafía, pero no hay una diferenciación así marcada que podamos aseverar que de repente era por la forma de que se expresaban. No hay mucha esa diferencia. Eso sí, yo al menos que he revisado varios notarios, así varias escrituras por la práctica misma que hemos tenido, no se encuentra esa diferencia. Además, cabe indicar que sobre todo en el tema de las escrituras, siempre hay formulismo. En los documentos, por ejemplo, si uno se va a topar con documentos, por ejemplo, de las causas criminales, también había ya una estructura ya hecha para ese tipo documental. Sin embargo, lo que podríamos percibir, y eso les comenté también, es que en los documentos de carácter privado, ¿no? De repente en el tema de las correspondencias, ahí podríamos estar hablando sí de alguna variación que podría haber, ¿no? En la forma de expresarse, ¿no? Y va a depender mucho, ¿no? Pero en los documentos no. Sin embargo, gracias por lo que pones en esta clase, la consulta, voy a traer 3 documentos para la siguiente clase de diferentes notarios de una misma década para poder hacer la comparación. Y voy a tratar de que sean de repente documentos del mismo tipo, no sé, de repente uno testamento, otro codicilio, de repente puede ser un arrendamiento. Si bien tienen diferentes estructuras, para al menos ver si es que hay esa diferenciación y lo podamos analizar con usted, ¿no? Lo voy a apuntar para poder verlo en la clase que tenemos 3 horas, que tenemos un poco más de tiempo para hacer ese análisis. Sin embargo, no, como te digo, no he notado, no hay, porque acuérdense que a pesar de que habían diferentes notarios, sí existía pues un gremio fuerte. Entonces, de alguna manera, pues era mejor que todos se pusieran alineados a hacer de alguna forma porque permitía ser una fuerza común, ¿no? Ante de repente una imposición que sí les existía, sin embargo, pues no vemos que no la cumplían.
pero no les convenía pues que yo de repente, yo escribano X, yo me alinee a tal, ¿no? O sea, imagínense cómo se vería pues justamente este gremio, esta constitución, ¿no? De estos funcionarios, lo vamos a llamar de la manera como corresponde, ¿no? Podían hacer, sobre todo con el público que tenían, ¿no? Aparte que tenemos que no es que había muchos escribanos. En el siglo XVII hay, si bien se tiene, por ejemplo, Profesora, en el Chivo, sí, sí, eh, mire, y ya con esto, no, con esto ya dejo de no, intervenir. está bien, es Por bueno que ejemplo, ustedes. en nuestra cotidianidad tenemos unas adaptaciones coloquiales, es decir, guachimán, guachimán, vigilante, y ya está esto ya expresado en los diccionarios. Ujú, Considerando que los escribanos prácticamente eran los principales que hacían uso de la lengua castellana, supongo que habrían hecho uso de la adaptación con la lengua originaria de los lugares en los cuales se establecieron. Y eso seguramente enriquecería nuestro lenguaje, no sé si llamarlo sudamericano o latinoamericano para ese momento, o virreinal, peruano, ¿no? Seguramente que sí. Por eso también mencionaba de que cada uno al no tener una cierta alineamiento podía expresarse según su bagaje cultural, pero también según las adaptaciones que tenía que hacer, porque se tenía que comercializar con indígenas para que ambos puedan convenir en una palabra, tendría que crear, sospecho yo. Listo, profesor. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que más se ha trabajado o lo que más se ve es, por ejemplo, los escribanos eh, numerarios o de Lima. Sin embargo, hay escribanos de provincia. Eso podemos constatarlo, podemos verlo a través de escrituras que sean, por ejemplo, no sé, de Arequipa, no sé, estamos hablando de Piura. Yo en el 2020 hice la transcripción de un protocolo de Arequipa de 1580, no recuerdo. Hice la descripción, mejor dicho, no hice la transcripción. Hice la descripción de un documento por cada escritura. Tenía aproximadamente 550 escrituras este protocolo. Y la mayoría eran justamente relacionadas a comercio. Sin embargo, para hacer la descripción tenía que leer todo el documento, ¿no? No encontré, al menos para el siglo XVI, algunas características de lo que me mencionas, aparte de las cosas que podían ser, por ejemplo, los nombres de los pueblos, ¿no? Que se menciona, que se puede rescatar, ¿no? Al menos no lo he visto para el siglo XVI, ¿no? Habría que ver justamente para el siglo XVII, si es que por ahí algún protocolo. Por otra parte, indicarte que no es que el escribano iba a convenir con el indígena, o sea, el escribano no conviene o no concierta con el indígena, o sea, el indígena podía ir, o el liberto podía ir, pero va ante una autoridad para que va a dar fe de algo, o sea, no es que el convengan o queden un acuerdo, que como los tipos de escrituras poco que ya estaban establecidas y había cierta formalidad de las escrituras. Eso es un poco, ¿no? O sea, convienen dos partes, dos. Un X, por ejemplo, Natalia vende a Gladys algo. Y van donde el notario y ellos dicen, se va a vender tal cosa. Pero no es que concierta con el notario. El notario es el veedor, el que da fe de que estas dos personas han concertado ante él, pero no es el que él se trate de eso. Sin embargo, como te digo, para el 16 yo no he visto, al menos he visto Arequipa, he visto un escribano de Arequipa y he visto un escribano de Lima, que sí, eso sí los he trabajado. Pero habría que ver otros escribanos, ¿no? De provincias. Lo que sí se rescata bastante son, por ejemplo, y es importante por eso que cuando se hace una transcripción, digamos que se rescaten los nombres, los toponímicos de algunos pueblos, porque eso nos permite saber si ese pueblo en el 16 o ha pervivido con el mismo nombre en el 17, en el 18, o ha sido una interpretación o la forma que se ha escrito en esa época, ¿no? Eso ya lo estudian, pues, de lo que un poco
tratan un poco la evolución de los nombres de los diferentes pueblos y eso permite saber si estamos hablando del mismo, porque a veces hay un San Miguel de Piura, San Miguel en Cajatambo, San Miguel en Cajamarca, San Miguel es por todos lados. Entonces, eso un poco permite situar de repente cuándo se usó primero, ¿no? Entonces eso ya sirve para otros estudios, ¿no? Pero sí es muy interesante lo que tú dices porque igual, ¿no? Habría que ver, no es que se haya seguido al pie de la letra, es como cuando uno va ¿cómo se llama? A otro país, ¿no? Digamos que a veces uno viene de repente, ¿no? Alguien en España viene con toda su estructura de lenguaje, su forma de hablar, pero de alguna manera, a pesar de que están las reglas, uno se va acostumbrando, se va adaptando justamente al nuevo lugar. Sí, en los documentos, en los primeros documentos, sí hay como que un apego mucho de la forma de las estructuras de los documentos. Eso sí, en el 16, incluso hasta el 17 también podría decir, ¿no? Como que para fines del 18 ya no ves castellano demasiado enrevesado, la lectura es un poco más sencilla y ustedes lo han podido ver justamente en este inventario que estuvimos viendo que es en 1650, o sea, era un documento bastante leíble, o sea, no es un documento que no colocó términos complicados, que nos haya, salvo algunos datos como tipo de muebles, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de Profesora, disculpe, clavos quizás otros. Sí. sí, quizás me refería, quizás no me dejé entender bien, quizás me Ajá. refería a las nueva fauna, digamos, animales, vegetación nuevos para ellos. ¿Cómo identificarlos? Había que ponerles un nombre por escrito, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de acontecimientos que tenían que ponerlos por escrito y negociar No, sobre pero eso aquellas obviamente, o sea, si se rescata, por ejemplo, si un tal cosas, motivo. tenía que ponerles un nombre en el cual tenían que convenir. Ajá, claro, tenían Eso que convenir sobre algo que nunca habían visto. Y entonces sobre eso más o menos no tendrían que tanto haber creado, convenir, justamente. sino de acuerdo a lo que escuchaban, más que convenir, no tanto convenir, de acuerdo a lo que escuchaban, o sea, de acuerdo a lo que se escuchaba, lo que por ejemplo, tal persona decía, ¿no? De repente le manifestaba algún término que era propio originario, pues, de la zona, ¿sí? Algo así que más o menos estoy tratando de entender, pero no es que era que conviniesen, ¿no? O sea, no he visto que haya este Ah, tema ya. de que se tenían que convenir, ajá, sí, más que nada es de acuerdo a cómo se escuchaba, ¿no? Habría que ser, y eso lo que estudian, justo lo que estudia un poco, ya lo que estudia un poco la evolución de algunos términos, la aparición de toponímicos, de lugares y de otras variaciones, cómo de repente se escuchaba. Por eso incluso tenemos documentos, por ejemplo, incluso Raimondi, sus libretas también, él recoge, pero de acuerdo a lo que él, ¿no? Escuchaba, hablaban, consultaba, preguntaba en su viaje, ¿no? Sabemos que de repente así no se escriben. No, Raimondi, ¿por qué escribió de esa forma, no? Pero era la forma como él escuchaba o como él interpretaba, de acuerdo a lo que él, ¿no? Iba recogiendo la información. Sí, eso es más o menos lo que estoy, ¿cómo se llama? Entendiendo por eso, ¿no? Ok, profesora, gracias. Gracias. Entonces, vamos a seguir justamente con la siguiente lámina. Y justamente, ¿no? Ya viendo, ¿no? Las características de esta escritura procesal, que será pues para fines del siglo XVI, origina esta letra encadenada o cadenilla, ¿no? Y que eran justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Este trazado de líneas que se hacían de un solo movimiento sin levantar la mano. Es decir, que cogían bien el plumero con la tinta suficiente, la llenaban bien y no levantaban la pluma. Y eso, o sea, no es posible porque si uno con el lapicero nada más no puede hacer eso, sino de alguna manera no. Hacían pues una letra como que no se redondeaba al final, las vocales no concluían, no se cerraban bien, ¿no? Y es esto de acá, que son los reglones compuestos de pocas letras, ¿no? Que la mayoría de veces no llegaban ni a 10. Imagínense, estamos hablando de un pliego
de más o menos 33, podría ser 33 centímetros, y estamos hablando de ni 10 pliegos, o sea, 33 entre, estamos hablando de 3, o sea, a veces había una diferencia incluso mayor de 1 centímetro, podía ser por, entre líneas. Y aquí sí hay un completo problema porque ciertas letras como la S, L, S, B van a tener la misma forma de la E cursiva y otras tienen rasgos muy similares, ¿no? Las letras mayúsculas desaparecen, eso lo vimos, por ejemplo, los nombres propios, ¿no? O sea, por ejemplo, Lucas Soto, por ejemplo, se pone un ejemplo, todo se escribía con minúscula, como si fuese un nombre común, no un nombre propio, ¿no? No hay puntuación, ¿no? No hay nada, justamente es un desorden total, ¿no? Es un desorden para que solamente algunos puedan leer este tipo de documentos, ¿no? Entonces, un poco que da cuenta, un poco pues de este cierto poder que va a tener justamente pues este tipo de gremio, ¿no? Y estamos hablando justamente de este tipo de escritura, que no sé si yo les llegué a mostrar, en una de las clases, ¿no? Y acá justamente está la transcripción. ¿Y por qué se ha colocado con un poco la transcripción? No es para que empecemos a identificar tal letra que dice aquí, que dice acá, sino es básicamente para que ustedes vean justamente que en una sola, vamos a ver en primer lugar que hay un margen muy amplio de la izquierda, demasiado amplio, ¿no? Que en algunos casos, por ejemplo, para documentos, sobre todo del siglo XVII, vamos a ver pues que estos se rellenaban ya demasiadamente menudos, se van a rellenar fin del XVII, XVIII también bastante con anotaciones al margen, ¿no? Que son anotaciones a veces posteriores. Por ejemplo, sobre todo en el caso de los testamentos, a veces cuando se hacía alguna, por ejemplo, decía que él falleció, porque el testamento por lo general se hacía casi rara vez alguien lo hacía pues, con una antelación de 2 años, 3 años. Por lo general ya sabían que estaba cerca de su fin, o estaban mal de salud y ya estaban agonizando, pues, ¿no? Y se hacía el testamento, ¿no? Y luego lo que se hace, pues, es poner acá al margen, ¿no? En la ciudad tal acaeció fallecimiento de tal persona, e incluso el margen lo podían colocar en la parte izquierda y sobrepasado al pliego de la vuelta, ¿no? Dependiendo la cantidad de texto que podía ir, ¿no? Sin embargo, acá podemos ver, ¿o no? Que en el primer renglón estamos viendo, a ver, 1, 2, 3, 4 y 9 nada más, 9 palabras. Y no estamos hablando de palabras, pues, compuestas o grandes. Estamos hablando de pocas palabras. Y igual, ¿no? En la segunda línea, ¿no? Cuando ven ahí, por ejemplo, lo que está ahí transcrito ya este documento, podemos dar cuenta justamente de que hay una formalidad, no hay utilización a lo menos de otros elementos que, por ejemplo, nos indicaba justamente el compañero, ¿no? Acá, por ejemplo, menciona, ¿no? Así rápidamente, si le damos lectura, dice, ¿no? En la ciudad de los Reyes del Perú, a 11 días del mes de mayo de 1597, ante mí, el escribano y testigos de yuso escritos, parecieron presentes doña María Otcucha y Bartolomé Ayculi. Por ejemplo, aquí a veces suele, y ahí un poco para responder poco a poco las consultas de su compañero, a veces, por ejemplo, había un problema porque aquí no, pero sobre todo para el siglo XVIII, a veces en el margen van a colocar el nombre del apellido, digamos que con S al inicio, ¿no? Soto, es como voy a agarrar mi apellido de ejemplo, Soto al inicio, con S. Sin embargo, cuando empezaban a redactar el corpus, parece que el escribano se olvidó, se equivocó y escribía Soto con Z. Si bien en esta época vamos a dar cuenta que a veces fonéticamente podría ser similar, para el siglo incluso XIX ya ha pasado que alguna persona ha venido porque están reclamando algún tipo de página 19, sí era un problema porque decía, pero mire, aquí dice, el escribano pone S Soto. Acá en el cuerpo lo pone Soto con Z.
me dice. Entonces, donde podemos con cierta duda, le digo, vamos a ver cómo firma, si este señor ha firmado. Si ha firmado, pues podemos de alguna manera ya llegar a un punto en común. Cómo era correctamente, cómo se debía haber escrito, cómo él también consideraba que se escrito. Entonces encontrábamos que sí, efectivamente era Soto con S. Entonces nos dijo, entonces yo quiero que en todo el texto me cambien Soto con S. En la parte de acá dice Soto con Z. No quiero. Yo quiero que diga Soto porque me va a traer. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Era de un italiano que también le había escrito con doble S o con B labial. Pero estoy poniendo un ejemplo similar. Entonces le dijimos, lo que pasa es que nosotros no podemos cambiar la forma como está escrito. O sea, de repente lo podemos poner entre corchetes, ¿no? Porque en el tema del apellido, o sea, lo que sí usualmente podemos colocar es como de repente el señor había firmado al final. Entonces, eso es un poco también las implicancias que a veces traía, pues, que a pesar de que el documento en el margen estaba escrito de una manera, en el corpus se escribe de otra manera, ¿no? Podía traer problemas. Tal vez en ese periodo, pues, porque como había el tema del que uno pronunciaba, de repente no se entendía muy bien y uno interpretaba, no, con S, con Z, indistintamente. Pero sí, ya en estos años ya posteriores, o aquellos que están buscando, por ejemplo, su genealogía, viendo su árbol genealógico para reclamar alguna tipo de ser varón, condesa, que todavía siguen con toda esa línea, con ese tipo de orden en España, porque conozco personas que investigan todo el tema de genealogía porque están tratando de algún reconocimiento. Sí, de repente les puede traer inconvenientes, ¿no? Yo creo que no tenemos mucho tampoco, no podemos regresar mucho ni tampoco reclamar, no tenemos pues una línea muy directa. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que sí hay por ejemplo, los apellidos que ¿cómo se llama? El escribano de alguna manera, pues, ha reconocido, ¿no? Que dice Otkucha, Aikuli, Binchay, Cajay, ¿no? Cajaiquilla, ¿no? Cajaiquilla. Luego habla, por ejemplo, acá del pueblo del Lurigancho. Luego por aquí he visto... bueno, acá también vuelve a hablar el Lurigancho, ¿no? Y sí, de alguna manera recoge justamente, ¿no? Los nombres propios que tenían estas personas que justamente van a este escribano, ¿no? A realizar justamente, ¿no? Una escritura, ¿no? De cesión, ¿no? En el pueblo del Lurigancho, ¿no? Entonces, este ejemplo de alguna manera también responde, ¿no? A la consulta parte, o sea, lo bueno es que uno, si literalmente pues escucha la clase y de repente ya letra cortesana, letra diferencial, letra no, la idea es que estos un poquito vayan también, ¿no? Ir viendo, ¿no? Pero ¿por qué habría? ¿Qué pasaría en ese tiempo? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá dice, entre ellos hay diferencias, ¿no? En la forma como lo podía pronunciar, ¿no? Como lo estaba escuchando, ¿no? Entonces, este ejemplo es uno justamente que nos sirve, ¿no? Para ver. Simultáneas a estas letras procesal y cortesana, aparecen en España justamente las letras itálicas o bastardas, que no va a ser un nuevo tipo de escritura, es la imitación de la letra carolingia, ¿no? Y que ahorita vamos a ver justamente cuáles eran las diferencias, vamos a compararlas para volver, ¿no? A hacer un repaso, ¿no? Y esta atrajo la atención de los humanistas italianos, ¿no? Nombre itálico, ¿no? Por su claridad y la buena proporción que tenía su forma, cierta regularidad del trazado y un aspecto caligráfico general, ¿no? Sus características principales van a ser las diversas formas de letras que oscilan entre estrechas y anchas, angulosas, tienen mayúsculas y minúsculas, que ya por ahí ya para nosotros es esencial porque cumple con el tema de la gramática. Hay la separación de las palabras y frases, que si bien es un poco arbitrario, ¿no? Pero sí tiene una mejor lectura. No se emplea con exactitud la puntuación, más usuales son los puntos y comas para poder separar las frases. Y las abreviaturas se mantienen de acuerdo a la escritura procesal, ¿no?
es muy aceptada justamente en la península, ¿no? Por ser más clara y legible que la procesal, ¿no? Y justamente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de lo que nos estaba indicando, ¿no? La letra procesal. Recuerdo que leímos, ¿no? Para nuestra primera lámina, justamente este tipo, ¿no? De escritura, ¿no? Que si bien es muy fácil de leer y similar a la que tenemos nosotros actualmente, podría traernos complicaciones porque en algún momento, y eso lo he podido evidenciar sobre todo en algunos escribanos ya incluso del siglo XX, que van a apretujarla demasiado. No sé si alguna vez ustedes también han visto esas copias literales o copias de los primeros títulos de predios urbanos de Lima que existen en la SUNAR. La SUNAR tiene unos libros matrices que son los primeros registros. Incluso los primeros registros no existen, o sea, los de finales del siglo XIX, inicios del XX, o sea, más o menos hasta 1910, porque al parecer hubo un incendio y estos se perdieron. Siempre la SUNAR envía indicando que el archivo tiene ese tipo de libros, sin embargo, justamente no existe. Entonces ahí el amanuense que trabajaba justamente en esta oficina de registros prediales de la época, transcribía extractos de las diferentes escrituras que presentaba la persona que decía, yo esa propiedad yo la he comprado de tal persona en 1870, por ejemplo, y traigo la escritura pública. Entonces lo que hacía el escribano de la oficina de registros era hacía un pequeño resumen de lo que esa escritura decía, ¿no? Tal fulanito, Jorge le compró esa casa de Víctor, que está ubicada en calle del Milagro 150, ¿no? A 25.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y que este fue dado ante el escribano con la fecha tal. Y así sucesivamente se iba formando el expediente de este registro, ¿no? Y que personas que cuando quieren hacer algún tipo de modificatoria, alguna intervención de estos predios, sobre todo los que están, sobre todo digo porque también hay muchos que no son todos declarados patrimonio cultural, sino que quieren hacer algún tipo de arreglo o modificación, pues tienen que solicitar permiso justamente a la Municipalidad de Lima, ¿no? Para intervenir ese predio, porque no se... Y al Ministerio de Cultura también, porque no puede intervenir. Entonces tienen que buscar incluso si hay una planta, de un plano de una planta original, ¿no? Entonces, esos libros tienen esa letra bien apretujadita, ¿no? Que a pesar de que son del siglo XX, ya, 1915, 20, no sé por qué, si es que era un tema de espacio, pero a veces no se lee. Incluso a veces los usuarios en algún momento nos han pedido que realicemos algún tipo de transcripción de esos libros. Entonces, esto es un poco, ¿no? El ejemplo, ¿no? De la letra itálica o bastarda que vamos a tener, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Que ya lo hemos visto la semana pasada, pero siempre es bueno volverlos a repasar porque todo justamente nos atrae a través de la vista el reconocimiento de ciertas palabras, ¿no? Entonces, los nexos que se van a utilizar, ¿no? Otros nexos más, y por último, justamente estos de aquí. Entonces, esto también lo pueden ver en el diccionario que les he colocado. Voy a cipiar los otros textos para que también ustedes lo puedan tener. Entonces, vamos a dar por concluido esta sesión de aquí, que era la de justamente tratar un poco de la evolución, de una breve evolución histórica de la escritura latina y española entre el siglo XIV y el siglo XVII, ¿no? Y vamos a continuar, voy a cerrar esto para que no se pueda ver, ¿no? Con justamente una breve evolución histórica de los sistemas de abreviación, que seguro que nosotros ya hemos estado viendo ya la abreviatura, las diferentes abreviaturas que hay, ¿no? Pero vamos a ver por qué justamente nacen, qué hace que se utilicen las abreviaturas, ¿no? Entonces, la abreviatura
Ustedes, no, la abreviatura la utilizamos actualmente. Actualmente utilizamos las abreviaturas, ¿no? Nos enseñan justamente en el colegio cómo abreviar diferentes palabras, don, doña, antes señor, señora, director, directora, ¿no? Entre otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es la abreviatura? Es una representación gráfica de manera reducida de una palabra o de un grupo de palabras, ¿no? Mediante un procedimiento en que se van a suprimir letras finales o centrales y que la característica es que está cerrada generalmente con punto y raramente con barra, ¿no? Nunca, no he visto, bueno, al menos nosotros ya no utilizamos algún, bueno, cada uno, ¿no? Creo que la C, la raya oblicua y la U, ¿no? Cada uno. Muy pocos se utilizan en los documentos justamente del siglo XVI, XVII, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Que ponen la C con esta raya oblicua, ¿no? Algunos ejemplos que se colocan, ¿no? Es de la palabra afectísimo, como AFMO, que nosotros, si lo leemos así, no sabríamos ahorita, porque ya sabemos de manera anticipada que dice afectísimo, no podríamos nosotros saber a qué se refiere. Porque podríamos decir alguna otra palabra, a ver, alguna palabra que de repente venga acá, no, estaba pensando afamado, pero tendría que haber terminado en AFDO, no sé si lo cambiamos, afamado de repente, ¿no? Porque para eso justamente existen los diccionarios que ya nos permiten saber cómo se abreviaban determinadas palabras, ¿no? Y también existen los diccionarios que están en línea, que también si ponemos alguna palabra nos permite justamente buscar su abreviatura, ¿no? A las abreviaturas se suma también el uso de la sigla, ¿no? Que es la letra empleada como una abreviatura de una palabra, generalmente la primera. En latín son todas las clases de abreviaturas y en el castellano distingue la letra inicial de la palabra, ¿no? Vamos a ver justamente este uso, ¿no? Entre los diferentes tipos de escrituras. Por ejemplo, dice, ¿no? Cuando se utilizaba justamente la letra, la escritura carolingia, ¿no? Se va a caracterizar, dijimos, por la separación de palabras o letras, ¿no? Se acentúa en los siglos posteriores y se define a partir del siglo XI y XII, ¿no? En la bastarda itálica, ¿qué se refiere, no? Se impone la redacción de instrumentos públicos y alcanza su máxima evolución hasta el siglo XIX. ¿Por qué hemos traído a la par esto? Porque justamente, ¿no? En la letra cortesana se va a caracterizar porque cada escritura o este tipo de escritura va a tener su propio sistema de abreviación. Es decir, que no vamos a encontrar, no siempre las mismas palabras que se abrevian en la letra cortesana van a ser las mismas con las abreviaturas en la letra procesal. Justamente esa es la diferencia, ¿no? Entonces, cuando se hace este uso de esta escritura, se hace un uso bastante profuso de abreviaturas, ¿no? Y ya dijimos que se utiliza esta letra cortesana en el Consejo de Cancillería Real. Y que estos signos de abreviación son envueltos en espirales, ¿no? Y van a cubrir la letra abreviada, ¿no? Se utilizan casi signos idénticos al principio y al final de las palabras, ¿no? Sobre todo al final de la línea, ¿no? Para llenar el resto del renglón que queda sin escritura. Es decir, si de repente había un fragmento, no centímetros, pero hablemos de repente unos milímetros, 10, 15 milímetros de espacio, estas líneas nos permitían llenar el espacio, pero no podía ocasionar problemas justamente para la lectura, ¿no? Entonces, aquí están los ejemplos que son, que ya lo vimos justamente en la lámina anterior, ¿no? Justamente los tipos de abreviaturas que teníamos, ¿no? Y la procesal, ¿no? Que habíamos visto que la característica de los signos de abreviación se unen con los rasgos envolventes o se separan en ciertos tipos de escritura, es decir, líneas horizontales, curvas o derechas, cubriendo palabras enteras. Y justamente es lo que volvemos a decir, que no existieron reglas determinadas, es decir, hubo formas o signos abreviativos uniformes, ¿no?
Y a veces, mira, a veces primaba el criterio personal arbitrario de escribanos y amanuenses. O sea, no hay un cumplimiento, justamente vemos, pues, de que cómo se debe a veces abreviar alguna palabra. O sea, eso podría traer y trae justamente mucha complicación y mucha preocupación también justamente por las autoridades. Pero no, pero vamos a ver justamente este problema, ¿no? Aquí lo quiero resaltar, ¿no? Criterio personal y arbitrario entre escribanos y amanuenses. Un poco los criterios de interpretación de las abreviaturas entre el siglo XV y el XVII va a ser que los nexos a veces se consideraban un abreviado una palabra, ¿no? O sea, a veces entre dos palabras podían haber nexos. En la siguiente clase vamos solamente a hacer ejemplos justamente de lo que son las ciertas abreviaturas. Para eso vamos a hacer como que todos van a abrir sus micrófonos y cada uno, vamos a ir llamando a cada uno y cada uno va a leer lo que dice una palabra, o sea, qué significa esa palabra abreviada, ¿no? Entonces, si ya tienen el diccionario, denle una leída al material bibliográfico que les he subido, porque vamos a hacer un ejemplo. Y si no lo podemos leer, no lo hemos encontrado de repente en los textos que colocamos, lo vamos a poder justamente decir por qué se había abreviado de esa forma, ¿no? En otro criterio más del uso o la interpretación de algunas abreviaturas va a ser el uso de formas de abreviación de determinadas sílabas en la posición inicial, medio o final de una palabra. O sea, la abreviatura no era, pues, no tenía a veces una regla, podía estar en cualquier parte inicial, final de la palabra, ¿no? Y sí hay un uso constante de los signos especiales de abreviación, sobre todo, por ejemplo, de la palabra escribano, que tiene diferentes formas de abreviarse. El uso de vocales sobrepuestas sin contenido abreviativo. Por ejemplo, hemos visto la palabra para, me parece que sí, para, también que es una palabra muy común que se abrevia, ¿no? Y desaparición de las características de la letra de una palabra, ¿no? Y sustitución por maneras especiales de escribirlas. Y sobre todo el uso predominante de las palabras contraídas, ¿no? Que no están completas, ¿no? Entonces, un poco para ir cerrando la clase de hoy y para dejarlos aquí, porque vamos a continuar, porque esto todavía, este tema tiene dos partes, porque una parte es un poco ver la evolución de las abreviaturas y también un poco ver los tipos de abreviaturas justamente que están aquí mencionadas, ¿no? Entonces, en primer lugar, entender que hay signos abreviativos ya muy generales que se utilizan. Algunos van a ser justamente especiales, de acuerdo de repente a algún tipo documental. Algunos son muy, muy especiales, los llamados sui generis. Y las abreviaturas que ya ustedes las han trabajado en Paleografía 1, que es las abreviaturas por suspensión o apócope, las que se contraían o las que son por aféresis. Entonces, la próxima clase vamos a justamente desarrollar sobre todo estas tres, que son las que a nosotros justamente nos interesan. Si bien que los signos abreviativos generales lo vamos a encontrar, por ejemplo, Su Majestad, ¿no? SSM, ¿no? Otras abreviaturas muy comunes que se utilizan al final de los documentos o al inicio de los documentos, estas son las que nos interesan más justamente porque nos vamos a topar con los documentos. A ver quién ha escrito. Se considera en la lista. Sí, justamente por eso quería quedarme aquí para poder llamarles para aquellos que no pasaron lista. A ver un momentito. Asistencia estudiante. También aprovechando que estamos en este último minuto, preguntar si tienen alguna consulta sobre su trabajo grupal, ¿no? Ya estamos en conteo regresivo, ¿no? Si tienen alguna consulta, la próxima clase me la hacen llegar y les voy a, por favor, coordinen con la delegada para verlo el tema de la recuperación de clase, si es que prefieren que sea el viernes
de la siguiente semana, que es viernes 26, si no me equivoco, voy a ver el calendario. Viernes 26, que serían las 3 últimas horas que lo tienen ustedes libre, o caso contrario sería el sábado de acuerdo a su disponibilidad. ¿Ya? A ver, Aparicio, Arias, Atúncar, Buenas noches, profesora, presente. Atúncar, ¿no? Ya. Calla, Campos, Profesora, buenas noches, presente, Roberto Calla. Buenas noches, Campos, profesora, disculpe. ya. Gracias. Miguel Córdoba, Profesora, buenas noches. Nelly Espino, Rocío Gutiérrez, Pascual Ramos, Profesora, disculpe, Buenas noches, profesora. Rocío puso su asistencia en el chat y Ah, sí. Nelly también. listo, ya, Pascual Ramos, Presente, profesor. Luis Simón, Presente, profesora, buenas noches. Gonzalo Suárez, Buenas noches, presente. gracias, Miguel Velázquez, Buenas noches, profesora, presente. Alan Zavala, Profesora, buenas noches, presente. ya, listo. Entonces, Disculpe, el compañero Stuart sí había hablado en el micrófono cuando lo llamó, solamente que se escuchaba el fondo del transporte público. ya. Dana Arias sí no está, ¿no? Ya. Ya listo, chicos. Entonces, doy por concluida la clase del día de hoy. Entonces, tenemos 2 temas pendientes, el tema de la recuperación y el tema de si es que tienen alguna consulta sobre su trabajo grupal. Entonces, la próxima semana lo vemos. Recuerden revisar el material que les he subido sobre las abreviaturas, ¿no? Que les va a servir un poco para poder en las siguientes láminas poder ya reconocer las palabras o las frases que vamos encontrando, ¿ya? Entonces, eso es todo, los dejo para que puedan iniciar la siguiente clase. Muchas gracias. Buenas noches, profesora, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profesora. Buenas noches, profesora. Gracias.